buenos días para todos. Hoy, eh, en agosto, estamos revisando todo lo que son ciencias básicas y hoy el doctor Carlos Vidal, residente de segundo año, nos trae un tema interesante a propósito de la revisión que ellos van a hacer de anestésicos locales, y la doctora Diana Bolaños, anestesióloga de la Clínica Universitaria Bolivariana y de Clofán, lo asesoró en ese tema que nos pareció bien interesante, y es cómo manejar activamente un dolor que no podemos rescatar en UCI de la manera tradicional. A Carlos agradezco mucho la preparación del tema y por supuesto a la doctora Diana, pues siempre el acompañamiento con los muchachos en las actividades académicas, a todos los que se conectaron también. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Adelante, Carlos. Profe Liana, muchas gracias por la presentación. Igualmente quiero agradecer a todo el público que está hoy en esta mañana conectado, a los compañeros residentes y a los profes anestesiólogos que les sacaron el espacio para escuchar ese tema que les traigo hoy, que he decidido titular Estrategias Regionales Periféricas de Rescate para el Dolor Rebelde en la Unidad de Cuidados Posanestésico. Mi asesora, como bien dijo la doctora Eliana, fue la doctora Diana Bolaños, a quien agradezco encarecidamente por todo el tiempo, la disposición, por siempre estar pendiente de cada detalle y me ayudó mucho en la confección de esta charla y para el desarrollo del producto que les traigo hoy. Lo primero o el primer comentario que quisiera hacer sobre este tema es que, como bien dijo la doctora Eliana, es un tema muy interesante, es un tema que además cuando uno hace una búsqueda exhaustiva en la literatura, realmente no encuentra mucha bibliografía al respecto, no encuentra mucha literatura descriptiva ni estudios originales, pero siento que es una herramienta que si sabemos incorporar a nuestra práctica con una mirada desde la seguridad, muy probablemente va a haber un gran número de pacientes que se van a beneficiar de todo esto. Para esta charla tengo dos objetivos grandes. El primero es que analicemos la relevancia y el impacto del dolor postoperatorio en la unidad de cuidados posanestésico, así como los factores que explican el fracaso de la analgesia multimodal. Y el plato fuerte para hoy es que podamos evaluar a la luz de la evidencia actual disponible cuál es la posible aplicación clínica de todos esos bloqueos periféricos de rescate en la unidad de cuidados posanestésicos. Entonces, a manera de entrada, quiero que desarrollemos juntos este caso clínico. Muy sencillamente, es un hombre de 72 años, pesa 95 kilos, de antecedentes importantes, un CA primario de pulmón, hipertenso, fumador activo, por lo cual lo programaron para una lobectomía inferior derecha por toracotomía posterolateral. El anestesiólogo, que es este que ven acá, planeó como técnica anestesia darle anestesia general y adicionalmente ponerle una epidural torácica. Refieren que es de difícil colocación, pero exitosa. Logran colocarla a nivel de 6, de 7, hacen una dosis de prueba exitosa, pasan un bolo de 10 mililitros de bupivacaína y posteriormente lo dejan con una infusión a 6 mililitros hora. La cirugía transcurre sin complicaciones, pero el paciente entra en PACU y a los 20 minutos empieza a quejarse de un dolor muy intenso, 9 de 10, punzante, localizado en toda la región torácica lateral derecha, con mucha limitación para la inspiración profunda y la tos. El anestesiólogo va, lo examina, ve que el nivel sensitivo está ausente y que hay mucho dolor a la palpación de esa zona quirúrgica. Decide revisar el sistema epidural, ve que no tiene fugas, el catéter aparentemente está en posición, la infusión está activa y decide administrar un bolo de 5 mililitros de la epidural y adicionalmente ponerle hidromorfona intravenosa a 0.6 miligramos. Vuelve y revalora al paciente y a los 15 minutos sigue con la misma intensidad del dolor. Con este caso clínico, me gustaría molestar a alguna de mis compañeras R mayores, una R4 podría ser. No sé si María estás por ahí para que me ayudes. Tengo una pregunta muy puntual y es, si este fuera tu paciente, ¿cuál sería la conducta que tomarías con este paciente? Más que respuestas correctas o incorrectas, es un ejercicio didáctico para saber o tener una tendencia de cómo pensamos o cómo actuaríamos. No hay respuestas correctas o incorrectas. María, te doy la palabra si estás por ahí. Hola, buenos días, Charlie. Gracias por este tema. Pues yo pensaría que por ahora reevaluar de pronto en toda la parte de multimodal como que tenemos. Seguramente el anestesiólogo le puso de todo en el quirófano, pero reevaluar que de pronto podemos como completar. Y yo creo que pues yo pondría de pronto en este momento una infusión.
estaría empezando a pensar en una infusión, sea de ketamina, o pensar ya en dejar una PCA de hidromorfona y o asociado. Sería como lo que pensaría en ese momento. Perfecto, María. Muchas gracias por la participación. Al final del tema vamos a desarrollar este caso clínico y ver cuál es la resolución final del mismo. Pero primero quiero hacerles mucho énfasis en la importancia de este tema porque estamos dedicando este espacio de la mañana, como siempre me gusta decir, a este tema específicamente relacionado con dolor. Y es que cuando uno lee sobre este tema se da cuenta que el dolor en la unidad de cuidados posanestésicos no es un problema solamente de nuestro medio, sino que es un problema que sigue siendo considerable a nivel mundial. Según distintos estudios epidemiológicos, a lo largo de los últimos 20 años se ha intentado minimizar esta brecha en cuanto al manejo del dolor en la unidad de cuidados posanestésicos, pero aún así se sabe que el tratamiento sigue siendo insuficiente. Cuando uno se va a números, las encuestas más antiguas de Estados Unidos, sobre todo con un gran número poblacional, mostraban que los pacientes experimentaban cifras tan altas como hasta un 86% de dolor en la unidad de cuidados posanestésicos, del cual el 75% era un dolor moderado o intenso en el postoperatorio inmediato. Sin embargo, estudios más recientes, pero quizás con una cantidad o un volumen de población mucho menor, pero con un buen diseño metodológico, ha mostrado que estas cifras sí han mejorado, sin embargo siguen siendo altas, cercanas al 40%, con un 29% de pacientes que van a presentar dolor moderado o intenso en el postoperatorio inmediato. Se han intentado dilucidar las causas de por qué este manejo del dolor postoperatorio es subóptimo. Y en Europa hace un tiempo hicieron una encuesta en alrededor de 746 centros de primer nivel y se dieron cuenta que hay tres razones principales por las cuales el manejo del dolor en PACU es subóptimo. El primero es que no hay un protocolo establecido para manejo del dolor. Segundo, ausencia de documentación del mismo. Y tercero, no hay una ausencia de evaluación del dolor por parte del anestesiólogo. Estas son cifras, digamos, mundiales, pero quiero que nos acerquemos un poquito más a la realidad nuestra y vamos a ver entonces que en Latinoamérica el último estudio grande que salió, una revisión regional en 2021, mostraba unas cifras muy alarmantes. Un dolor posoperatorio en PACO alrededor del 27 hasta el 95% casi. Es decir, una carga muy alta y heterogénea en nuestros países. Pero quiero que sigamos acercándonos mucho, mucho más a nuestro medio, a nuestros quirófanos, a lo que vivimos nosotros día a día y que nos acerquemos un poquito a la realidad de ese dolor en la unidad de cuidados anestésicos en Colombia. Tenemos una prevalencia histórica descrita en Colombia en múltiples estudios que va alrededor de un 20 a un 59%. Pero hoy quería traerles este estudio muy reciente de Tatiana Olarte y colaboradores realizado en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, el cual evidenció que esa prevalencia del dolor pareciera que viene con un ligero aumento en nuestro medio. Como vemos, ellos encontraron que la prevalencia del dolor en la unidad de cuidados anestésicos estaba alrededor del 43% al ingreso y que se aumentaba a las 2 horas hasta un 61%, ligeramente por encima de las cifras, digamos, históricas en Colombia. Y de ese porcentaje, hasta un 30% tenía un dolor moderado severo al ingreso y se aumentaba esa cifra a un 36.2% a las 2 horas. Entonces, este estudio mostró que hay un aumento proporcional, no menor, en todos los niveles de dolor, tanto leve, moderado y severo, con respecto a estudios previos, lo cual es preocupante en nuestro medio. Ahora, cuando nosotros queremos hablar de consecuencias del dolor, sabemos que este es un tema reiterativo de múltiples congresos, charlas académicas, distintas revisiones y lo vemos por todos lados, pero siento que no es repetitivo si sirve para concientizar. Y es que cuando el dolor está mal controlado, sabemos muy bien que los desenlaces van a empeorar en todo sentido. Va a prolongar la estancia hospitalaria, van a empeorar los desenlaces cardiovasculares, el aumento de complicaciones pulmonares postoperatorias, va a aumentar el uso de opioides con todas las implicaciones que tiene los efectos adversos y además va a contribuir a los gastos y costos en la atención médica. Adicionalmente,
Sabemos que un mal control del dolor en PACU es el principal factor de riesgo para desarrollar dolor crónico posquirúrgico, con un impacto persistente en la calidad de vida. Y ahora yo quiero aquí dar mi primer mensaje, el primer mensaje importante de la charla, y es hacer esta reflexión. Si cada año más de 300 millones de cirugías se hacen en todo el mundo, y en Colombia son alrededor de 1.6 millones de cirugías al año, entonces cada año estamos sometiendo a esa gran cantidad de pacientes a este resultado que es notable, pero que frecuentemente lo estamos ignorando. Frecuentemente ignorado, pero como ya vimos, sobre todo en nuestro medio, no es infrecuente. Es decir, nosotros como anestesiólogos somos garantes y somos o jugamos un rol protagónico importante en que estos resultados negativos se disminuyan, al menos haciendo todo lo que esté en nuestras manos desde nuestra práctica. Y por eso la ASA es muy enfática en recomendar que se haga una evaluación y un monitoreo rutinario del dolor de forma juiciosa para detectar complicaciones y reducir los resultados adversos. Y que esto debe intensificarse sobre todo durante el periodo de recuperación del paciente en la unidad de cuidados posanestésicos. Seguimos ahora con una pregunta que muchas veces nos podemos hacer y es ¿por qué fracasa la analgesia multimodal? Es una pregunta que seguramente nos hacemos cuando sentimos que hacemos una buena práctica con nuestro paciente, pero aún así vemos que falló. ¿Y qué fue lo que pasó? A pesar de tener un fundamento sólido, porque la analgesia multimodal sabemos que es un enfoque que se sustenta en la fisiopatología del dolor posquirúrgico y es el enfoque estándar para manejar el dolor posoperatorio, a pesar de ser tan sólido ese fundamento, con frecuencia vemos que en la práctica clínica no siempre se logra un control satisfactorio del dolor y esto va a estar relacionado a diversos factores que los podemos dividir en 4 grandes grupos. Primero, los factores demográficos, dentro de los cuales la edad y el género femenino, edad joven y el género femenino son los factores que más se han asociado con un aumento de la incidencia o presentación de dolor agudo postquirúrgico. Segundo grupo están los factores preoperatorios o operacionales. Y aquí juega un rol muy importante en la historia previa de dolor del paciente. Se sabe que los pacientes con dolor crónico generalmente tienen umbrales de dolor preoperatorio más bajos y con mayor intensidad de dolor posoperatorio. Asimismo, la sensibilidad al dolor, ya sea por neuroinflamación de las células gliales o por una hiperalgesia inducida por opioides. Muy importante también en este sentido es el tipo de cirugía y el abordaje relacionado con la cirugía. ¿Por qué? Porque a veces podemos brindar una cobertura incompleta del espectro del dolor. Sabemos que el dolor postquirúrgico puede tener componentes somáticos, viscerales, neuropáticos y un régimen multimodal que quede subóptimo o insuficiente en ese sentido puede no abarcar todos los componentes. El consumo de analgésicos previos también está relacionado con una mayor incidencia de dolor. Factores más operacionales como subestimar la analgesia regional, confundir el término multimodal con polifarmacia, es decir, una suma crítica de fármacos que a veces son redundantes por mecanismos de acción que lo que hacen es aumentar la toxicidad sin añadir un beneficio clínico relevante. Adicionalmente, no poner la analgesia en el momento adecuado, iniciarla de forma tardía o con dosis insuficientes. Muy importante ese tercer grupo y es los pacientes con factores psicológicos o pacientes con factores psicoemocionales que muchas veces son subestimados y es la ansiedad, la depresión, el catastrofismo y el dolor esperado son factores que generalmente pueden modular la inhibición descendente y facilitar la sensibilización central y muchas veces no los trabajamos. Y finalmente la variabilidad biológica y la farmacogenética. Sabemos que hay pacientes, no es tan común, pero que pueden tener una alteración en los genes receptores de opioides y en la catecololtometiltransferasa, lo que puede manifestarse en un umbral del dolor más bajos y un aumento en el consumo de opioides. Vemos entonces que las variaciones individuales en el dolor postoperatorio son significativas en cuanto al impacto de los diferentes factores de riesgo para el desarrollo del mismo. Vemos que hay muchos factores que podemos controlar, pero también hay una inmensa cantidad de factores que no podemos controlar. Y en resumen, vemos que aunque la analgesia multimodal es efectiva, puede fracasar en la práctica. ¿Por qué?
porque hay muchas cosas que no podemos controlar y que se salen, digamos, de nuestro manejo. No quiere decir que por eso vamos a tener un enfoque o una postura conservadora frente al manejo del dolor, todo lo contrario. Siempre hay que controlar o intentar incidir en todo lo que podemos controlar. Vemos entonces que estas limitaciones explican por qué en un porcentaje importante de pacientes llegan a la unidad de cuidados posanestésicos con dolor, a pesar de protocolos multimodales y requiriendo analgesia de rescate. Y vemos entonces por qué nuestro medio también es común. Otro punto importante que quería mencionarles en cuanto a el fallo de la analgesia multimodal es todo lo relacionado a los bloqueos fallidos. Para evaluar o considerar un bloqueo fallido hay que evaluar primero la efectividad clínica y con eso vamos a definir el grado de fracaso, que puede ser completo, generalmente cuando no hay ningún tipo de bloqueo, ni sensitivo, ni motor, ni ningún tipo, y es generalmente cuando el anestésico lo depositamos completamente fuera de la zona que queremos bloquear, generalmente intramuscularmente. O podemos tener un bloqueo parcial en el cual hay un grado objetivo de bloqueo sensitivo, motor, autonómico, y lo que ocurre es que depositamos el anestésico en el lugar correcto, pero no se distribuye de la manera adecuada, o lo depositamos en el lugar incorrecto y se distribuye solo un poco hacia el lugar que nosotros queremos. Las causas son múltiples y van desde falencias técnicas del operador hasta variantes anatómicas, localización inusual de nervios, hábito corporal más difícil o que simplemente el bloqueo no duró lo suficiente. Entonces, son múltiples factores, pero hay que tener en cuenta todos estos posibles factores, tener en cuenta que no es infrecuente que se dé una falla del bloqueo y saber actuar en consecuencia. Vamos entrando ahora sí al tema principal y es los bloqueos de rescate. ¿Cómo se definen estos? Básicamente son un bloqueo regional que se realiza después del bloqueo primario o de la cirugía. Su objetivo va a ser ofrecer analgesia eficaz de último recurso cuando otras medidas, incluyendo opioides, otros analgésicos, no lograron controlar adecuadamente el dolor posoperatorio agudo. Debe entenderse entonces como una intervención analgésica regional que es de carácter reactivo, ojo, que va destinada a suplir deficiencias o fallas del plan analgésico inicial y aliviar ese dolor agudo intenso en el periodo posoperatorio inmediato. Típicamente se ponen en un momento en el que el paciente ya está despierto o recuperándose de la anestesia en la unidad de cuidados posanestésicos. Pero, aunque la charla va centrada en los bloqueos de rescate, en la unidad de cuidados posanestésicos no es el único escenario donde se pueden poner esos bloqueos. También hay muchos bloqueos de esos descritos en salas o en la unidad de cuidados intensivos. Es importante destacar que a diferencia del plan analgésico perioperatorio que está protocolizado de antemano, estas son medidas que debemos tomarlas como individualizadas y de uso selectivo, evaluando siempre el riesgo y el beneficio en cada caso, el riesgo y la seguridad en cada caso. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuándo considerarlo? La decisión de realizar un bloqueo de rescate en PACU se va a tomar tras la evaluación inicial del paciente, obviamente, y va a depender de la evolución del dolor en los primeros minutos a horas de la recuperación. Ahora, hay, digamos, 6 escenarios importantes donde debemos considerarlo, no indicaciones, pero sí donde debemos pensarlo. El primero, el paciente que llega con un dolor severo a la unidad de cuidados posanestésicos. Ese paciente que se levanta de la anestesia e inmediatamente es quejándose de dolor, ese paciente que sabemos que estaba en una cirugía con un gran dolor esperado, ese es ese paciente que probablemente se vaya a beneficiar de un bloqueo de rescate y que tenemos que tener en mente. Segundo, muy común, paciente que tras ponerle pues se quejó de dolor y tras ponerle múltiples esquemas analgésicos en la unidad de cuidados posanestésicos no tiene respuesta de mejoría. Muy común el paciente que llega, está con dolor, le ponemos hasta 3 rescates de hidromorfona y no responde con esto. Es un paciente que hay que pensar que se puede beneficiar de un bloqueo de rescate. Tercero, paciente al cual debía ponérsele una estrategia de analgesia regional y no se le puso por cualquier motivo, o al que se le puso y tiene algún grado de fracaso, ya sea completo o parcial. Cuarto, un poco menos común, esos pacientes que presentan dolor de rebote tras resolución del bloqueo inicial.
Sabemos que estos pacientes, hasta un 40-50%, pueden cursar con un dolor de rebote que es de alta intensidad. Si bien esto no va a ser común en la unidad de cuidados postanestésicos porque se presenta generalmente varias horas después, puede que estemos ante un caso donde el bloqueo no duró lo suficiente o la cirugía se prolongó más de lo esperado y vemos que el paciente desarrolla este dolor en la unidad de cuidados postanestésicos y habría que pensar que el bloqueo de rescate podría ser una solución. Quinto punto, pacientes hospitalizados en PACU de forma prolongada. No es inusual en nuestro medio que veamos con estas contingencias hospitalarias que vivimos y esta sobreocupación de camas, que veamos que un paciente que va destinado a sala o unidad de cuidados intensivos se queda más tiempo del usual en la unidad de cuidados postanestésicos y ahí puede empezar con dolor y un bloqueo de rescate podría ser su solución. Y finalmente, todos esos pacientes en los cuales queremos evitar efectos secundarios de analgésicos sistémicos, pacientes frágiles, pacientes ancianos, pacientes con apnea obstructiva del sueño. Es importante que nosotros valoremos no solo la intensidad del dolor, sino la localización del mismo y al mismo tiempo la disponibilidad y la experiencia de un anestesiólogo capacitado y de los medios para poder realizar un bloqueo en la unidad de cuidados postanestésicos. En la práctica clínica, básicamente, la indicación de un bloqueo de rescate se podría resumir en la siguiente pregunta que vemos en esta imagen, y es, ¿tiene este paciente un dolor significativo que podamos aliviar con un bloqueo que sea seguro ahora mismo? Si la respuesta es sí y no hay impedimento, es muy probable que esté indicado. El criterio fundamental, ¿cuál va a ser? Es la presencia de un dolor mal controlado susceptible de ser tratado regionalmente de forma segura. Y soy muy enfático en esto. Y ya vamos a ver por qué. Porque la decisión final siempre va a depender de evaluar el riesgo-beneficio en cada caso individual. Seguimos entonces con algunas cosas relacionadas con los aspectos técnicos. En general, los aspectos técnicos, procedimentales, de asepsia, equipos, estándares de seguridad, van a ser los mismos que debemos tener cuando vamos a hacer un bloqueo preoperatorio. Pero quiero matizar en unos aspectos muy importantes. Primero, es que el bloqueo puede que técnicamente sea más difícil. ¿Por qué? Porque si un bloqueo de rescate puede que esté relacionado con la zona quirúrgica o ya hayamos hecho un bloqueo previo que distorsione la anatomía y cuando vayamos a enfrentarnos nuevamente puede que no veamos con claridad lo que queremos bloquear. Segundo lugar, puede que nos enfrentemos a un paciente que va a estar ansioso con un nivel de intensidad de dolor muy alto y que no va a ser nada colaborador y va a ser técnicamente todo más difícil. Entonces, antes de proceder con el bloqueo, se debe optimizar con otras medidas analgésicas de forma segura. Otro punto muy importante y es que en general en la unidad de cuidados postanestésicos, como es un entorno, por decirlo así, muy dinámico, muy rápido, una limitación para la realización de ese procedimiento allí es que puede requerir personal entrenado y tiempo para realizarse. No en todas las instituciones se cuenta en PACU con un anestesiólogo y con un equipo, pues con un ecógrafo disponible inmediatamente para poder hacerlo. Es un escenario de alto flujo en recuperación y podría ser visto el hecho de hacer un bloqueo ahí como un retraso. Sin embargo, debe ponderarse contra el tiempo que tomaría controlar el dolor en un paciente que le estamos poniendo opioide de forma repetida, que podría ser un tiempo mayor y con una peor calidad analgésica. Entonces se va a requerir una organización muy puntual para que el bloqueo se haga de forma eficiente sin entorpecer la logística de la unidad de cuidados postanestésicos. Otra consideración importante que quiero mencionar en estos pacientes es la evaluación neurológica previa. Si bien la incidencia de lesiones nerviosas serias por bloqueos periféricos, incluidos los de rescate, es muy baja, un punto de buena práctica para el anestesiólogo es siempre documentar la línea de base neurológica, independientemente de que sea un bloqueo preoperatorio o un bloqueo de rescate en PACO. Y muy importante, estos pacientes que ya se les hizo un bloqueo inicial reciente, puede que los nervios diana que vamos a bloquear puedan estar parcialmente anestesiados. ¿Y esto qué implica? Que puede que se reduzcan las señales de alarma ante una inyección intraneural, lo que obliga al anestesiólogo a extremar la precaución técnica en todo momento. Siempre debe hacerse con ecografía y con todas las medidas de seguridad. Y en segundo punto, estos pacientes en PACU van a tener una condición especial y es que van a estar en un estado pojanestésico, sedados, y ahí surge otra preocupación por el riesgo de lesión nerviosa. Entonces aquí nos vamos a ir al tema de que si los bloqueos son mejores o más seguros ponerlos con anestesia general
o con el paciente despierto o con sedación muy ligera. Tenemos una charla demasiado buena y demasiado completa que hizo Federico, que los invito a ver en nuestro canal de YouTube, en la cual dejó muy claro este tema. La conclusión es que es un tema muy debatido, ambas versiones tienen sus pros y sus contras. Actualmente no se dispone de datos suficientes para establecer un efecto protector de la vigilia, pero tampoco se desestima lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? En Paco este paciente probablemente no va a tener los beneficios de una anestesia general porque no va a estar bajo anestesia general, pero tampoco los beneficios completos de un paciente que va a estar despierto porque puede que esté con un grado de sedación que no es el grado deseado que nosotros queremos, por lo que hay que hacer un análisis exhaustivo de riesgos y beneficios específicos para cada paciente, que va a ser la mejor guía para determinar cuál es la idoneidad de las condiciones para colocar los bloqueos nerviosos. No es descabellado en estos pacientes incluso utilizar sedación para poder facilitar las condiciones del bloqueo. Seguimos entonces con un punto muy importante y es el riesgo de intoxicación por anestésicos locales. Este punto es demasiado importante porque quizás este es uno de los factores que más impactan la decisión de hacer o no un bloqueo de rescate, que más permite que lo subestimemos, claro, con mucho fundamento, pero que también nos evita de pronto brindarle una estrategia de rescate, de bloqueo de rescate a un paciente que se podría beneficiar de la misma. Tenemos muy claro cuáles son los datos poblacionales y la incidencia global de las con bloqueo de nervio periférico, pero para escenarios acumulativos, es decir, bloqueo repetitivo, añadirle un bloqueo a una lidocaína intravenosa o una epidural, no existen tasas de incidencia que sean confiables, no existen estudios, pero todas las guías son muy enfáticas en lo siguiente: hay que hacer una gestión del riesgo de forma muy acuciosa. ¿Cuáles son estas consideraciones? La podemos dividir en 4 puntos muy importantes. La primera de las más importantes y es verificar que todas las exposiciones previas que se hayan hecho, ya sea en quirófano o en PACU, sean sumadas, es decir, hacer una suma total de todos los anestésicos locales que se le ha puesto al paciente y hacer el cálculo de la dosis acumulada. Y esto es muy importante, tratar toda exposición como aditiva, ya sea lidocaína intravenosa o una epidural reciente, sea fallida o no sea fallida. Si se puso, hay que tratar toda esa exposición como aditiva. Otro punto muy importante acá, que siempre se olvida y que las guías son muy enfáticas en que se debe tener una comunicación muy clara con respecto a esto, y es la infiltración por el cirujano. No se nos puede pasar lo que infiltra el cirujano, porque eso también va a la suma total. Hay que respetar las dosis máximas orientativas en los adultos, que ya sabemos, y hacer el ajuste respectivo en pacientes ancianos, en embarazo, hepatópatas, con desnutrición, y dosificar siempre por peso ideal o peso magro. Segundo punto, el sitio y el volumen. Hay unos sitios donde hay mayor absorción sistémica, como el intrapleural, el intercostal, el paravertebral o algunos bloqueos de tronco. Tenemos que tener mucho cuidado. Siempre utilizar el menor volumen efectivo y, en la medida de lo posible, utilizar epinefrina. Tercero, la seguridad, muy importante, que va desde el uso del ecógrafo hasta la inyección fraccionada de 3 a 5 mililitros, algo que se nos olvida muy frecuentemente en la práctica, con aspiración frecuente. Y cuarto punto, estos pacientes siempre deben seguir los mismos estándares de seguridad de un bloqueo preoperatorio, y adicionalmente se benefician de una monitoría adicional después de este bloqueo de al menos 30 hasta 45 minutos tras estas dosis que pueden ser potencialmente tóxicas. Y siempre tener emulsión lipídica al 20% disponible. Ahora, la pregunta que de pronto nos puede surgir del caso y es: tras una epidural fallida, ¿se puede utilizar un bloqueo periférico de rescate? Tras hacer una búsqueda profunda, realmente la literatura médica relevante no establece un intervalo de tiempo específico y universal entre la administración de analgesia epidural y la realización de un bloqueo nervioso periférico. Sin embargo, las guías son muy enfáticas en que la decisión debe basarse en evaluación clínica del paciente, el conocimiento de la farmacocinética de los anestésicos locales utilizados y la seguridad en cuanto a la dosis acumulada de anestésicos locales para evitar toxicidad. Es fundamental siempre considerar todo el efecto residual del anestésico epidural y asegurarse que la dosis total no exceda los límites de seguridad antes de realizar un bloqueo periférico adicional. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer?
detener la epidural, obviamente, hacer un cálculo de toda la dosis acumulada que le pudimos haber puesto, incluyendo bolos, infusión, evaluar el riesgo de las, y si vemos que es plausible, realizar el bloqueo con una dosis ajustada. Ahora, el tiempo, ¿en qué momento hacerlo? El tiempo ideal es esperar al menos pasar el pico plasmático del anestésico local, que va a depender de qué tipo de anestésico sea. Para la lidocaína, ese pico plasmático es entre 7 a 31 minutos y para la bupivacaína entre 30 a 45 minutos. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Siempre evitar superposición de picos plasmáticos. ¿Por qué? Porque la suma de picos plasmáticos lo que hace es que aumenta la concentración máxima, y un pico combinado más alto va a desembocar en un mayor riesgo de intoxicación por anestésicos locales. Ahora, este es, digamos, el tiempo mínimo, pero si el contexto lo permite, siempre el tiempo ideal va a ser esperar al menos una vida media para poner ese bloqueo, que para la lidocaína la vida media sería entre 1.5 a 2 horas, para la bupivacaína alrededor de 2.7 horas. Y hay que ser mucho más conservador e incluso ampliar el tiempo hasta 2 vidas medias. Y ahí vamos otra vez al tema de la seguridad y a qué pacientes se pueden beneficiar más o menos de un bloqueo de rescate. Y es todos esos pacientes que por farmacocinética sabemos que quizás ponerle o exponerlos a esta superposición de picos va a desembocar en un mayor riesgo de intoxicación por anestésicos locales. Entonces son esos pacientes en los que les pusimos unas dosis muy altas, pacientes con edad avanzada, pacientes obstétricos, hepatópatas o pacientes desnutridos, en los que hay que tener mucho más cuidado y ser mucho más conservador con el tiempo. Mínimo con la lidocaína es esperar de 2 a 4 horas y con la bupivacaína esperar de 3 a 6 horas. Quiero que ahora hablemos un poco de las ventajas de la analgesia regional de rescate. Y es que sabemos que implementar bloqueos regionales como rescate analgésico en PACU conlleva importantes ventajas clínicas sobre simplemente escalar la analgesia sistémica. Si comparamos los bloqueos nerviosos con la administración de analgesia, nos encontramos que brindan una mejor analgesia durante las primeras 72 horas, un aumento del nivel de satisfacción de los pacientes y una aceleración en la recuperación inicial. Adicionalmente, el consumo de opioides en general se va a reducir significativamente con todos sus efectos adversos. Hay una potencial reducción en el dolor crónico posoperatorio y hay una aparición, digamos, de efectos sistémicos que realmente es muy baja. Aunque sabemos que existe el riesgo de las, realmente va a ser muy, muy, muy bajo. Y quise traerle este estudio, aunque en escasa cantidad existe evidencia de que tras un bloqueo nervioso periférico fallido, los bloqueos nerviosos de rescate guiados por ecografía reducen el consumo de opioides a un nivel que podría ser similar al del bloqueo nervioso periférico inicial y que no aumentan la incidencia, digamos, de complicaciones como las o lesión nerviosa. Les traje este estudio, es un estudio retrospectivo del año 2022 en un centro de trauma de Estados Unidos, en el cual se incluyeron 55 pacientes mayores de 18 años que recibieron un bloqueo de rescate. Esos pacientes inicialmente habían recibido un catéter continuo en distintas áreas quirúrgicas, como vemos en la tabla, donde el más predominante fue el ESP, el catéter de ciático popliteo y el catéter del plexo braquial. Estos inicialmente habían recibido ese catéter como técnica para manejo del dolor, sin embargo, fallaron. ¿Por qué? Por retiro accidental, ya sea por extracción accidental en PACU o porque se encontraban en el campo quirúrgico y accidentalmente se retiraron. ¿Qué se decidió hacer? Hacerle un bloqueo de rescate a estos 55 pacientes. ¿Y qué se dieron cuenta? Los resultados evaluados principalmente era el consumo de opioides durante las 24 horas antes del bloqueo nervioso, justo antes de hacer el bloqueo de rescate y después de hacer el bloqueo de rescate. Cuando vemos el diagrama, podemos ver que el consumo de opioides se mantuvo casi que igual, de 20.8 a 18.8 después de que se hizo el bloqueo de rescate. Es decir, no hubo un mayor cambio en el consumo de opioides, desde el catéter hasta el bloqueo de rescate. Y los efectos adversos de las o de lesión neurológica fueron realmente muy bajos. Es decir, los bloqueos de rescate estarían reduciendo el consumo de opioides a un nivel similar al del bloqueo nervioso periférico inicial.
y no aumentaría la incidencia de complicaciones. Esto para demostrar que los beneficios de los bloqueos de rescate son muy similares a los de un bloqueo preoperatorio. Y finalmente vamos entonces con el plato fuerte y es algunas opciones de bloqueo de rescate que encontramos en la literatura y cuál es el estado actual de la evidencia. Realmente la literatura disponible sobre bloqueos regionales en contexto de rescate y impacto es muy escasa y está dominada por estudios de bajo nivel jerárquico y de aplicabilidad clínica que puede ser muy limitada. ¿A qué se debe esta limitación? A cuatro factores principales. Lo primero es que hay una baja incidencia de casos candidatos. Generalmente, como los bloqueos de rescate son medidas, por decirlo así, ad hoc, cuando falla la analgesia planificada, entonces puede que no siempre se vayan a hacer en una unidad de cuidados posanestésico porque el paciente no lo va a necesitar, o a veces se hacen y hay un subregistro de casos. Adicionalmente, la anestesia regional y todos los estudios alrededor se va a centrar siempre en los bloqueos preoperatorios, porque nosotros somos garantes de la seguridad del paciente y planificar es un tema, digamos, de nosotros como anestesiólogos. Entonces, siempre se va a hacer un plan adecuado, o la gran mayoría de veces al menos, que incluya una analgesia regional previa y puede que el paciente no vaya a necesitar esto. Segundo, hay mucha heterogeneidad clínica en lo que está descrito y en la práctica, es decir, no hay protocolos consensuados para un rescate que permitan reproducir y comparar entre centros. Cuarto, como ya les mencioné, hay una dificultad logística para hacer un bloqueo en PACO. Es un entorno de tiempo crítico, no hay anestesiólogos en muchos lugares en la unidad de cuidados anestésicos, no hay disposición tampoco, de pronto no hay un ecógrafo tampoco disponible y esto limita también la reclutar pacientes en ese sentido. Y por último, las consideraciones éticas, y es que asignar de forma aleatoria, por ejemplo, en un RCT o para reclutar prospectivamente a un paciente con dolor severo puede que éticamente no se sea bien visto. Y lo otro es lo que les mencioné antes, el potencial riesgo de las, que siempre está ahí latente, es, digamos, un miedo muy bien fundamentado que puede hacer que subestimemos estos bloqueos. Teniendo esto claro, quiero mostrarles entonces en dos tipos de cirugía principalmente lo que está descrito. Primero, cirugía de tórax. Sabemos que las cirugías que involucran el tórax se encuentran entre las más dolorosas. Las técnicas regionales aquí son muy valiosas. Adicionalmente, es importante resaltar, sobre todo cuando hablamos de epidural torácica, que es el estándar de referencia, es que tiene una tasa de fallo clínicamente relevante, que puede ir hasta el 32% en una epidural torácica, lo cual no es menor. Quiero mostrarles en primera medida el bloqueo ESP que se ha descrito en este contexto. Realmente la gran mayoría de literatura alrededor del ESP son o reportes de caso o series de casos, pero se ha reportado en ese sentido como un rescate posoperatorio efectivo tras toracotomía o videotoracoscopia. Encontré más de 80 series de casos y reportes de casos, es decir, se reporta mucho en la literatura, no hay estudios más grandes o no encontré al menos estudios más grandes, pero quise traerles los más recientes para mostrarle esta tablita que tenemos acá señalado en azul y es los principales motivos que llevan a utilizar un ISP de rescate en PACU. ¿Cuáles son? Los que más se repiten: fracaso de la analgesia convencional, epidural ineficaz, epidural fallida. En algunos casos, cuando se quiere evitar el riesgo de infección por técnicas neuraciales, en algunos otros casos, más pocos, cuando se quieren evitar técnicas neuraciales de mayor riesgo en un paciente anticoagulado. Pero en general, la gran mayoría o el motivo más predominante es que hay un fracaso de la analgesia convencional o una falla de la epidural, es donde más se reporta. Y lo más positivo es que la gran mayoría de estos reportes no han mostrado complicaciones. Quise traerles también este bloqueo, que es el bloqueo en el plano serrato anterior. Este sí encontré un ensayo clínico. Su uso, digamos, ha sido evaluado en cirugía torácica mínimamente invasiva y les quise traer este RCT del año 2023 en China. Vamos a ver que la gran mayoría de estudios son en China, donde ellos cogieron 80 pacientes con un dolor moderado a severo con la tos, es decir, mayor o igual a 4, posterior a un BATS, y los aleatorizaron uno a uno para recibir un bloqueo del plano serrato anterior o un rescate con sulfentanilo intravenoso.
¿Qué querían medir ellos? Era el grado de alivio del dolor a los 30 minutos después de la analgesia de rescate y el consumo de opioides después de la analgesia de rescate. ¿Qué encontraron? Como podemos ver en la tabla, las puntuaciones de la escala de dolor se redujeron significativamente después de la analgesia de rescate en ambos grupos, pero en particular el alivio del dolor con la tos fue significativamente mayor en el grupo en el que se hizo bloqueo, con un resultado estadísticamente significativo. En ese estudio no se observaron diferencias estadísticamente significativas en el consumo de opioides ni en la incidencia del dolor crónico, pero vemos cómo sí redujo mucho el dolor a lo largo del tiempo en los pacientes y de forma mucho más rápida en los pacientes que se hizo el bloqueo de rescate en vez de los que se rescataron con opioides. Por lo que en la analgesia de rescate con este bloqueo para ese tipo de cirugía podría ser, eh, digamos, un recurso que tengamos a la mano para el alivio del dolor en vez de ponerle opioide al paciente. Les traigo también estos tres bloqueitos para cirugía de abdomen. Sabemos que las cirugías abdominales, sobre todo las abiertas, se asocian a dolor postoperatorio intenso, frecuentemente difícil de controlar solo con opioides, y que en cirugía abdominal coexisten componentes tanto somáticos como viscerales. En primera medida, ese estudio, también en China, un ensayo clínico en 2024, que quería medir o evaluar el bloqueo TAP en este contexto. Ellos aleatorizaron 90 pacientes en PACU que tras cirugía abdominal, incluida gastrectomía, cirugía hepatobiliar o colorectal, presentaron con la tos una escala del dolor mayor o igual a 4. La intervención fue un TAP subcostal o lateral, dependiendo de la cirugía, con 20 mililitros de ropivacaína por lado, comparado con bolos de sulfentanil. Lo que ellos querían medir era el nivel de alivio del dolor experimentado por los pacientes durante los primeros 30 minutos con la tos después de la administración del bloqueo de rescate. Como vemos en la tabla, los pacientes de ambos grupos reportaron una mejoría del dolor a los 30 minutos. Sin embargo, el grado de alivio del dolor, como vemos acá señalado en verde, fue significativamente mayor en el grupo que se hizo el bloqueo, con un resultado estadísticamente significativo al compararlo con el opioide. Además, en este estudio, los pacientes en el grupo TAP experimentaron menos dolor en las 24 horas siguientes al bloqueo que los pacientes que recibieron opioides y experimentaron mejor calidad del sueño, por lo que el TAP como rescate estaría en este contexto superando el opioide para dolor dinámico e incluso encontraron que mejoraba la oxigenación, probablemente por mejoría del patrón respiratorio, aportando un beneficio también funcional inmediato que el rescate de opioides no logra. El siguiente estudio que les traigo es otro estudio en China, precisamente en el año 2017, pero ese es un estudio observacional. Ellos evaluaron en 201 pacientes en PACU que tenían dolor moderado a severo con una escala del dolor de mayor o igual a 5 tras la parotomía para cirugía hepatopancreatobiliar o gastrointestinal, cómo les iba con un bloqueo paravertebral torácico bilateral de rescate, dosis única a nivel de T8 con 25 mililitros de ropivacaína más desametasona 5 mililitros por lado. Ellos querían evaluar la eficacia analgésica y el perfil de seguridad de este bloqueo. Vemos entonces cómo en estos pacientes con la parotomía pareciera ser que el bloqueo paravertebral en PACU, una opción factible, rápida y efectiva y con un perfil de seguridad favorable. Vemos cómo las puntuaciones de dolor en reposo y al toser se redujeron significativamente y de forma rápida en la gráfica. Pasaron más o menos de 8 a 1.3 del valor inicial y más o menos a los 10 minutos redujeron casi que a nada, es decir, una opción que parecería muy efectiva y los resultados o las complicaciones que ellos reportaron fueron ninguna. Y además mencionan que esos pacientes no requirieron ningún otro tipo de analgesia adicional al bloqueo. Y finalmente quiero traerles o quiero mostrarles este estudio de ESP en colecistectomía. Es un estudio observacional en Turquía del año 2024, en el cual se incluyeron 108 pacientes con dolor moderado e intenso al ingreso a la unidad de cuidados posanestésicos tras colecistectomía laparoscópica. La exposición fue un ESP unilateral a nivel de T8 con 5 mililitros de lidocaína comparado con meperidina IV. Ellos querían evaluar el efecto analgésico del ESP como terapia de rescate y ver cómo se comportaban las puntuaciones de dolor
en cada 5 minutos, al minuto 0, 5, 10, 15, 30 y 60, y el consumo acumulado de opioides. Vemos entonces que el grupo que recibió ESP, que no recibió meperidina, presentó una mejoría del dolor mucho más rápida y un consumo de opioide mucho menor en el tiempo con respecto al grupo que solo recibió opioides. Y de esos pacientes, el 80% que recibieron el ESP no requirieron opioides adicionales, por lo que el ESP posoperatorio como rescate en este contexto parecería estar ofreciendo un control más rápido y sostenido del dolor en las primeras horas tras colecistotomía laparoscópica, reduciendo el uso de opioides y obviamente la incidencia de efectos adversos. Finalmente, quiero mostrar la resolución del caso clínico. Este caso clínico lo tomé de la revista Anesthesiology, es un caso clínico que ya tiene algunos años, fue publicado en 2017. La resolución de lo que ellos hicieron fue, evaluaron al paciente, no encontraron bloqueo sensorial en la zona quirúrgica y diagnosticaron que la epidural tenía un fallo primario y por ende decidieron que o consideraron que nada de lo que le habían administrado desde que empezaron, pues les había, digamos, dado al paciente un efecto analgésico, lo desestimaron completamente. Como el dolor persistió, decidieron no reubicar el catéter, lo que decidieron fue hacer un ESP unilateral derecho y dejarle un catéter a ese nivel, pasándole ahí un bolo de ropivacaína y dejándolo con una infusión ahí. Con eso se supone que el dolor les mejoró considerablemente, de 10 de 10 a 0 de 10 en 15 minutos, y decidieron dejarle ese catéter ESP por 48 horas y reportan que no hubo ningún tipo de complicación. Ahora, ellos, digamos que consideraron que nada de lo que habían puesto de la epidural le sumó, digamos, al posible riesgo de intoxicación sistémica por anestésicos locales. Pero recordemos lo que les mencioné anteriormente, y es que toda exposición es adictiva, sea fallida o sea exitosa. Es decir, ellos debieron haberle sumado al riesgo de intoxicación sistémica todo lo que le habían puesto por ese catéter, así no haya estado o no haya pegado a ningún lado. ¿Para qué? Para intentar disminuir el riesgo. Ellos no lo hicieron y decidieron poner el ESP y les fue bien, no hubo complicaciones. Finalmente, unas conclusiones, y es que lo primero es que el dolor postoperatorio agudo en la unidad de cuidados postanestésicos debe ser tomado como un problema serio y debe ser asumido como un problema serio. Sabemos que es un problema a nivel mundial, pero que en nuestro medio parece que es un poco más prevalente y parece que vienen las cifras en aumento. Entonces no podemos ignorarlo, no podemos ignorarlo porque sabemos el impacto que tiene esto en los desenlaces y en la calidad de vida del paciente. Segundo, la analgesia multimodal sabemos que es efectiva, sabemos que tiene un fundamento que digamos, subyace en la fisiopatología del dolor, pero que por los distintos factores que vimos puede fracasar y ya vimos que de forma no tan infrecuentemente en la práctica. Tercero, la gran mayoría de los beneficios de la anestesia regional administrada de forma pre o intraoperatoria son extrapolables a los bloqueos de rescate y debemos tenerlo en cuenta al momento de hacer un bloqueo de rescate, sobre todo cuando lo hacemos en la primera hora o en los primeros minutos en la unidad de cuidados postanestéicos. Tercero, ya vimos que la literatura disponible sobre los bloqueos regionales en este contexto de rescate y empaco realmente es escasa y que está dominada por estudios de bajo nivel jerárquico y de aplicabilidad clínica limitada. Sin embargo, si tenemos un contexto adecuado y tenemos el paciente adecuado y conocemos qué bloqueos de pronto podrían servir, porque en general nosotros podríamos utilizar de rescate cualquier tipo de bloqueo según el conocimiento que tengamos, puede que haya un gran número de pacientes que se beneficien de esto. Y finalmente, hay que aprender a pensar de forma innovadora siempre y siempre tener a la mano distintas medidas, sobre todo para manejar el dolor y en un entorno como la unidad de cuidados anestésicos más, pero nunca olvidarnos de la seguridad del paciente. Puede que haya pacientes que se beneficien, pero también va a haber muchos pacientes que no se van a beneficiar, obviamente, de un bloqueo de rescate por lo anteriormente mencionado. Tenemos que tener en nuestra cabeza todo el conocimiento de la anestesia regional y todo el conocimiento de la seguridad para poder con criterio decir, ese paciente se beneficia y vamos a minimizar el riesgo de pronto de intoxicación sistémica por anestésicos locales. Finalmente, muchas gracias
por el tiempo, por la disposición. Agradezco de nuevo a la profe Diana por todo el tiempo que se sentó conmigo a preparar esta charla.